Estimados amigos, muy buenos días. Les saluda el pastor Gelman Gómez. Hoy es el 28 de marzo. Estamos en un día de primavera bastante lluvioso por estos lugares. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a comenzar una serie de 2 o 3 temas hablando sobre nuestro mensaje de hoy. Primera de Samuel capítulo 16, 7. El mensaje que hoy quiero traerles es cómo usted y yo sé que al decírselo usted se va a acordar de ese pasaje. Primera de Samuel 16, 7 dice que Dios le respondió a Samuel y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo creo que este es un momento muy importante para que usted y yo pensemos en lo que somos delante de Dios. Y es lo que yo digo. Efesios capítulo 2:10, yo sé que usted se iba a acordar de ese pasaje. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Dios ha preparado un camino y a usted y yo nos corresponde transitarlo o no.
porque a usted y a mí nos dio Dios libertad, el libre albedrío de tomar decisiones, la capacidad intelectual, nos dio la sabiduría, el intelecto, la creatividad, nos dotó de dones y habilidades, y cuando usted y yo hemos venido a Cristo, nos dio su Espíritu Santo, el cual, según las Escrituras lo declara, nos capacita, nos habilita, el Espíritu nos dirige a la verdad, el Espíritu nos enseña la verdad, el Espíritu nos habla del Padre, del Hijo, nos habla de la obra redentora del Padre a través de Jesucristo, nos dice también lo que hemos recibido a través de Jesús. El Espíritu Santo entonces es nuestro instructor, nuestro maestro, el que nos revela lo que humanamente, lo que está delante de los ojos, que nosotros no podemos discernir un poco más allá. Pero en el Espíritu Santo, la Biblia me dice que usted y yo hemos recibido dones espirituales, los dones de discernimiento, de entendimiento, de sabiduría, de conocer lo que humanamente usted y yo no podemos conocer, y es lo que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras. Y es de lo que vamos a hablar hoy, caminando como gigantes, escogidos por Dios, porque lo somos. Es decir, Dios creó a cada ser humano en esta tierra y lo dotó de habilidades, talentos. Y para todo ser humano, Dios envió a Jesucristo, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios es fiel. Las promesas que Él nos da, Él las cumple. Dice 2 de Tesalonicenses 3:3. El Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro caminar, en este tiempo de pandemia, en esta nueva etapa próxima a la venida del Señor Jesús? Hay cualquier cantidad de actividades que están sucediendo a nivel mundial en los cielos. Hablamos el domingo pasado de la gran visita frecuente de meteoros y asteroides que pasan cercanos a la Tierra. Segundo, Dios a través de todos los eventos mundiales nos está revelando que las Escrituras se están llevando a cabo, que lo que Dios prometió le profetizó a Daniel y le habló a Juan hace 2000 años, que él lo redactó en el libro de Apocalipsis, todo va a acontecer. A usted y yo nos corresponde entonces mantener nuestra mirada fija en lo que Dios nos ha prometido, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mientras llega ese momento especial de la venida del Señor, usted y yo tenemos que seguir caminando, tenemos que echar para adelante, tenemos que entusiasmados, armados de fe y del conocimiento y de la sabiduría de Dios para enfrentar cada circunstancia y vencer, y en el proceso trabajar en unión con el Espíritu Santo para expandir el reino de Dios, porque para eso estamos. Entonces, vamos a comenzar a hablar acerca de los héroes, que la palabra moderna que usamos, los héroes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Qué hizo que estas personas fuesen diferentes y que lograran hacer lo que hicieron en su tiempo? Y quiero que me acompañen en esto, y juntos vamos a descubrir y vamos a tomar lo que las Escrituras nos dicen para poderlo aplicar a nuestras vidas. Hoy, por ejemplo, el pasaje de hoy se lo dijo 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios no mira las cosas de la manera que el hombre las ve. Usted y yo tenemos una percepción muy diferente, de pronto bastante pequeña y tridimensional de lo que Dios está haciendo, porque solo tenemos acceso a lo que físicamente nuestros sentidos nos pueden dar. Pero Dios quiere que usted tome la visión que Dios tiene preparada, y usted la toma o la desecha, usted la recibe o no. Y yo quiero traer a colación la historia de David hoy, porque hay unos aspectos importantes que usted y yo tenemos que aprender. Y al final vamos a hablar de 4 cosas que nosotros tenemos que tener presente. La historia de David comienza a partir del capítulo 16, cuando a quien Dios escogió. Recuerde que el profeta en ese tiempo era Samuel. Samuel fue escogido por Dios. La historia de Samuel también es supremamente interesante. Samuel escoge, dirigido por Dios, al primer rey sobre la nueva nación llamada Israel. Este primer rey se llama Saúl.
La historia de Saúl también es extraordinaria porque nos da lecciones a nosotros de lo que no debemos hacer. Ahora, en la historia de David, que es la que vamos a comenzar hoy, vamos a hablar de David, vamos a hablar de José, vamos a hablar de Saúl también, vamos a hablar de cada uno de estos personajes que las historias de ellos nos dan a nosotros bastante conocimiento y nos dan sabiduría y nos dan entendimiento y nos revelan lo que usted y yo podemos aplicar en este siglo XXI a puertas de la venida del Señor. Hay algunas preguntas, por ejemplo, que quiero traer, tengo el mensaje aquí y de las notas que he tomado que quiero compartir con usted. Por ejemplo, usted ha tenido la experiencia de estar rodeado de gente que no cree en usted, que no lo ven con talentos o habilidades o capacidades para salir adelante, que están siempre como hablando de usted como una persona que jamás podrá lograr algo, que jamás podrá lograr o salir adelante. Mira, y esta es la historia de David. David, usted recordará, era el menor de todos los hijos de su padre Isaí. Y cuando Dios lo mandó cuando mandó al profeta Samuel, que vuelvo y les digo, la historia de Samuel también es extraordinario. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo de hoy, que es el capítulo 16, estoy buscándolo aquí, ¿sí? Porque usted encuentra en la historia de Reyes y Samuel, toda la historia de los reyes, y de todas ellas nosotros podemos aprender. Dice que Dios envía a Samuel a que presente delante de Dios o unja delante de Dios al que Dios ha escogido como el nuevo rey de Israel, porque ya había despreciado a Saúl. Y Jehová dice así en Samuel capítulo 16 versículo 1: y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y Samuel se va, llega a la casa de Isaí, le cuenta, Dios tiene escogido uno de ustedes para que sea rey sobre Israel. Y la historia dice que cuando Samuel llegó allá, él entonces comienza a ver a sus hijos y él ve la impresión, es decir, el porte de los hijos de David, de Isaí, y él comienza a pensar, el versículo 5, anteriores al versículo 7, él está mirando, este hombre tiene pinta de rey, este hombre tiene una musculatura capaz, creo que ese es el tipo de rey que nosotros necesitamos, fuerte, aguerrido, valiente. ¿Sí? Y entonces Samuel tal vez estaba a punto de escoger a alguien más, pero Dios le dice, es cuando Dios le dice, no mires a su parecer. O sea, Dios no escoge a alguien ni por sus talentos y habilidades o apariencia física, porque dice, no mires ni a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Y es lo que Dios quiere que usted y yo comencemos a darnos cuenta de la manera como Dios nos ve. Es donde usted y yo vamos a tomar nuestra base para la realización y la revelación de nuestra identidad. Porque dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y es la selección, por usar esta palabra, que Dios hace cuando te llama. Dios no te escoge a ti por tus habilidades, tu talento, por tu dinero, por tus grados académicos, por tu apariencia física, por el gran porte que tienes, sino por tu corazón, lo que hay en tu corazón. David fue despreciado y creo que cuando comienzan los hijos, usted lee las escrituras, cuando comienzan a desfilar los hijos de Isaí, dice la escritura a partir del versículo, en adelante del 6, el versículo 7, Dios le dice, enfóquese en lo que yo tengo, no mire su apariencia, usted no es el que lo va a escoger, aunque a usted lo llamé para que esté en casa de Isaí, usted no lo va a escoger, yo lo escojo. Entonces llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Samuel dijo entonces, ya Samuel entendió, entonces Samuel dice, no, a este tampoco. Pasó a Sama, tampoco. Y así pasó a los 7 hijos. Y entonces, pero Samuel dijo, no, ninguno de estos ha escogido Dios. Entonces Samuel dijo, ¿son todos estos tus hijos? ¿Son todos tus hijos? Y el padre respondió, queda uno el menor que apacienta las ovejas. O sea, Isaí el padre le presenta a Samuel
al saber que iba a escoger el rey de Israel, no, le presento lo que yo considero que son las personas más apropiadas. Samuel también estaba con esa actitud. Bueno, yo voy a escoger a alguien que tenga como la pinta de rey, el carácter de rey. Pero Dios le revela en su corazón a Samuel. Le dice, no, enfócate en lo que yo te voy a decir, no en lo que tú vas a hacer. Porque a la larga, el escoger, la escogencia está de parte de Dios. En David no creía nadie que David podía servir. ¿Sí? Toda la historia de David es de mucha enseñanza. Pensar en David usualmente se mira como el gran rey, el poderoso, el ungido, el más importante rey de toda la historia de Israel, cuyas palabras hoy nos inspiran, que dejó unos escritos en los salmos extraordinarios que nos enseñan a adorar a Dios, a alabar a Dios. Sin embargo, lo que quiero destacar es que el comienzo de David no fue con aprobaciones humanas, ni su padre y el sacerdote en ese tiempo, el profeta de ese tiempo que iba a escoger el nuevo rey, pensaba que podría ser de alguna utilidad, porque él escogía conforme a lo que su mentalidad le decía. Ahora, cuando llega el proceso, el padre de Isaí le dice, sí, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. ¿Sí? Su padre no creía que David tenía potencial. Si sus hermanos no creían que tenía potencial. Usted lo encuentra en Isabel, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Sus hermanos no creían que tenía potencial para la guerra. El rey Saúl no creyó que tenía potencial de ser campeón. Goliat ni siquiera creyó que David fuera digno rival para una pelea con él. Usted puede saber el calibre de una persona por la cantidad de resistencia u oposición que presenta y que necesita para desanimarlo. Piensen usted, ¿cuántas veces ha esperado la respuesta, el apoyo, el respaldo de personas a su alrededor? Porque considera que si ellos están de acuerdo con sus planes y proyectos, entonces usted va a salir adelante. Y hay algo que usted desecha o toma en baja consideración, y es el llamado que Dios tiene para usted. A veces esa palabra es como tan etérea, como tan cliché, la han utilizado tanto que de tanto uso y abuso parece que no tiene sentido, parece más bien como una palabra manipuladora, parece que no es lo que debiera ser, pero Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, y si Dios te ha escogido, téngalo por seguro, esto no es una tarea fácil. Cuando Dios te escoge, nadie se va a alegrar. Y la historia de David nos presenta, todos le dijeron a David, no sirves para esto. Su padre no creyó en él. Más adelante, y hay algo interesante, David es ungido ese día, tal vez con la indiferencia o la burla, o usted sabe, el sarcasmo de sus hermanos. Ungieron al menor, el que huele a abeja. Es para lo único que sirve es para pastorear ovejas. Allá está donde pertenece, no donde Samuel de pronto cree que está. Y es posible que aún después de que Samuel fue ungido, ninguno de sus hermanos creyó. De hecho, ninguno de los hermanos creyó. Ahora, hay algo interesante. David es ungido esa noche. El profeta tiene un cuerno de becerro y le echa el aceite y lo unge. Dios te ha ungido como rey sobre Israel, escogido de Dios. Y el profeta da media vuelta y se va. La vida de David no cambió de inmediato. No significa que al otro día David se va a vivir al palacio. No. La llegada de ahí para allá, desde el momento de la unción hasta que David fue coronado rey, pasaron muchas dificultades, su vida estuvo en peligro y siguió siendo despreciado por todos. Y es lo que yo le decía al principio, el carácter de usted se va a probar en la medida en que usted se mantiene firme a lo que Dios le llamó que usted iba a hacer, que lo que usted va a desarrollar, lo que usted va a ejecutar. ¿Qué tan fácilmente usted se desanima? Mira, a David todos le dijeron que no sirves para nada. Sin embargo, mira, hay algo que tú y yo tenemos que tener presente. Todos le dijeron a David, no eres capaz, no tienes talento, no necesitas estar allá. Creo que tus habilidades naturales para lo que tú sirves es para cuidar ovejas.
Sin embargo, David fue más allá de los limitantes de su familia. David fue mucho más allá. David fue más allá de los limitantes que el líder en ese tiempo, el rey Saúl, impuso sobre su vida. David fue mucho más allá de las limitantes o habilidades de guerra que podía tener cuando se enfrentó contra Goliat. David desechó todo lo que los demás decían de él, y él perseveró en la visión, en la imagen que Dios le dio. Entonces, cuando hablamos de permanecer y de prevalecer, es interesante, que es importante que usted y yo tomemos a bien la palabra de Dios, tomemos lo que las escrituras nos dicen, la podemos aplicar cada día. El camino a seguir no es fácil. Jesús habla de que hay dos caminos, uno ancho, grande, con luces, con grandes sonidos y hasta muchos recursos económicos y talentos y gente a tu alrededor. Pero el camino que conduce a la vida eterna, dice Jesús, es estrecho, es pequeño, no es cómodo. La carretera no está pavimentada, no hay como muchos recursos que usted puede echar a mano. Y hay pocos los que transitan por ese lugar. Y Dios quiere que tú transites por el camino que conduce a la vida eterna. Donde lo que tienes que hacer es mantener en tu corazón las promesas de Dios. Y tu mirada fija en aquel que te escogió. La Escritura me lo dice. Poner la mirada fija en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cambiar tu manera de pensar. Piensa en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tú has sido llamado desde arriba, desde lo alto, desde el Dios omnipotente que te llamó. Él conoce de lo que tú eres capaz y de lo que tú no eres capaz de hacer. Y recuerde que no te llama, no te escoge por tus habilidades y destrezas. Las vas a utilizar. Dios te hizo perfecto, lleno de cosas. Mire, tú tienes habilidades y destrezas que nadie más tiene. Tú tienes una manera de percibir el mundo que nadie más lo tiene. Tú tienes talento, sabiduría, inteligencia. Eso es cierto. Eres talentoso, eres hábil, eres capaz de salir adelante. Pero cuando se trata del reino de Dios, Dios quiere que tú eches mano de las herramientas, talentos y habilidades que Él tiene disponibles para ti. Solo para ti. Es que Dios no te llamó para que te parezcas a alguien. Dios no te llamó para que imites los demás. ¿Sabe por qué te desanimas tan rápidamente? Porque solo miras a los demás y envidias lo que tienen los demás. Entonces, como resultado, no estás contento con quién eres ni con lo que tú tienes. Como resultado de eso, envidias lo que Dios le ha dado a los demás y desprecias lo que Dios te ha dado a ti. Como resultado, te vuelves en una persona amargada. Envidias, insultas, criticas, juzgas a todos los demás porque consideras que a ti eres el despreciado y que nadie te va a dar lo que tú te mereces. ¿Sabe? Porque tú has olvidado de quién eres. Por eso es necesario que tú vayas a tu creador, el que te diseñó, y establezcas la conversación con Dios. Mira, las victorias personales. Observe, volvemos a David. La victoria personal de David frente a Goliat. Jamás en su vida, yo creo que David ni en sus peores momentos se imaginó que se iba a enfrentar en una pelea de vida a muerte con un hombre que tenía 3 metros de estatura, que era un experto en la guerra desde pequeños. Era un matón. Era el hombre que utilizaban los filisteos para definir las guerras. Porque nadie lo podía derrotar. Nadie lo podía derrotar. Y cuando David llega a ese momento, el rey y el ejército de David llevaban 40 días llenos de pánico. Mira, y es aquí un aspecto supremamente importante. ¿Sabe por qué nos llenamos de amargura? Porque sus mejores amigos son el miedo, la inseguridad, la envidia y el desprecio. ¿Con quién hablas en cada momento? Entonces, cuando te sucede alguna situación difícil, ¿te das cuenta? Yo sé, es que yo no sirvo para nada. Es que a mí no me hablan, es que a mí me desprecian, es que a mí me discriminan. ¿Verdad? De continuo estás hablando o de miedo, o de desconfort, o de discriminación, o de desaliento, o de desincapacidades. Come on. O sea, ya es hora de que desprecies tanta basura con la que tú te has llenado la mente. Por eso la Escritura me dice, Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 2, usted tiene que renovar su mente todos los días. Esta es una historia diaria, esa es la historia de su vida. Y en la medida en que usted se aprecie a sí mismo, se ame a sí mismo, se valore a sí mismo, en esa misma medida va a crecer usted. David no hizo él hizo todo lo que todo el mundo le criticó, desde su padre.
David fue capaz de romper ese círculo vicioso de negatividad que había en su propia casa. Él era el menor, el menor. El menor no tiene derechos de ninguno. El único derecho que tenía era de cuidar ovejas. Pero él tenía un talento musical. A nadie le importó. Él le cantaba y le alababa a Dios. Ok, está bien, que viene el muchacho, por lo menos se mantiene entretenido y está lejos de problemas. Tal vez todos dijeron, qué bueno que David pues canta, por lo menos se divierte solo, ¿verdad? Es su único amigo, es su lira, su arpa con la que canta y sus ovejas. Con ellas hablará todo el tiempo. Déjenlo allá tranquilo. Cuando Dios llega e interrumpe su vida, sin explicación, él permaneció en la misma actitud, porque hay algo que él había desarrollado, que tal vez ninguno entendía. El hecho de estar solo, él no se sintió jamás despreciado, y él no permitió que esas actitudes a su alrededor cambiaran su actitud frente a sí mismo. Él componía y cantaba a Dios mucho antes de que fuera escogido rey. Es decir, él siempre tenía una mirada hacia lo alto que le permitió y la mantuvo, le permitió llegar a donde Dios le había llamado. Ahora, el camino pasaron más de 17 años desde el día que fue escogido en la casa de su padre hasta el día que fue coronado rey. Y durante todos esos años su vida estuvo en peligro, en peligro. Lo persiguió el mismo rey porque lo vio una amenaza. Sí, entonces hay que matarlo porque el rey no le va a entregar el trono a otra persona. Entonces hay que acabar con la competencia. Y entonces decidió eliminar a David. Decidió eliminar el estorbo. Pero el día que David tuvo un encuentro con Goliat, ese día sus hermanos se burlaron, se enojaron porque él no tenía por qué estar en ese lugar. ¿Sabe? Porque hay lugares donde la gente no quiere que tú estés. La gente te dice, tú no tienes por qué estar aquí. Para estar aquí necesitas ciertas habilidades, talentos y una invitación muy especial. El rey no te invitó. Ni siquiera eres soldado del rey, ¿verdad? Tú viniste a traernos alimento. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre David. La escritura me dice, el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y él actuó bajo esa dirección. David no se enojó contra sus hermanos y empezó a insultarlos a él. David no empezó a decir que es que este gobierno es la porquería, es lo peor que nos ha pasado y por eso estamos aquí en este campo de batalla 40 días sin que nadie resuelva el problema y lo mínimo que yo veo enfrente es la muerte segura porque con ese gigante. No, él se enfocó en lo que él era. Es decir, cuando tú crees en ti mismo y cuando tú crees en lo que Dios te ha dado, tú vas a salir adelante. Y es el mensaje que hoy quiero dejarle. Es el mensaje que yo quiero dejar. Los límites y barreras que otros te imponen está en tus manos. Aceptarlos o rechazarlos. No trates de ser alguien más cuando otros ponen barreras limitantes sobre ti. Y la tercera cosa, la tercera lección que podemos sacar de aquí, el próximo domingo podemos desarrollar un poco más el tema. La tercera parte es que cuando te levantes por encima de estas limitantes, entonces ayudarás también a otros. Y venga, le explico un momentico esta parte. Cuando David mató a Goliat, cuando Goliat cayó, le cortó su cabeza y acabó con esa amenaza, Israel se levantó. Cuando David eliminó la amenaza, que eran los filisteos, al matar a Goliat, Israel, todo el ejército de Israel, por primera vez pudieron vencer a los filisteos. Su victoria personal se convirtió en transformación, su victoria personal se convirtió en un cambio nacional. Sin embargo, cuando David venció, no fue recibida su victoria por parte del rey como algo digno de alabar, sino digno de perseguir, porque ahora era la competencia. Usted recordará que había una canción, de pronto las mujeres de la ciudad comenzaron a cantar, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Solo había matado a David, solo había matado a Goliat. Pero la representación de esto produjo libertad en la nación. Usted no sabe para lo que Dios le ha llamado, pero Dios sí lo sabe. Y es el anhelo de mi corazón que usted se mantenga firme, fuerte, constante, porque lo que Dios comenzó en su vida, Él lo va a mantener. Y escuche lo que dice 2 Tesalonicenses 3:3. El Señor es fiel
Y Él, tómalo personal, Él te mantendrá firme y Él te protegerá y te guardará del mal. Dios te bendiga rica y abundantemente y nos vemos en una nueva oportunidad.